Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, gracias por estar en sintonía de este espacio a través de las señales de Globovisión. Cuando faltan días para las elecciones presidenciales, hemos en este espacio entrevistado a algunos de los candidatos. Hoy nos acompaña Claudio Fermín, vamos a presentar de inmediato un resumen para ustedes. Él es presidente de Soluciones para Venezuela y candidato presidencial por Soluciones. Aquí tenemos parte de su biografía. Nació en Barinas, en el estado de Barinas, en los llanos venezolanos, politólogo, sociólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor en las universidades Central de Venezuela, UCAT, Universidad Simón Bolívar y en la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro. Fue designado viceministro de la Juventud en 1984 al 89 en el gobierno de Lucinchi. Alcalde del municipio Libertador de Caracas entre 1989 y 1993, candidato a la alcaldía metropolitana de Caracas en el 2024, ha sido candidato presidencial en 1993, en 1998, 2018 y 2024, como les mencionaba en esta oportunidad con el partido Soluciones para Venezuela. Bienvenido, Claudio Fermín, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio, ahora como candidato. Evidentemente conocer esa necesidad de regresar nuevamente a una candidatura presidencial con una propuesta. Tienes una amplia trayectoria política, como compartíamos con nuestra audiencia, con Acción Democrática, luego decidiste formar parte de este grupo, de este movimiento, Soluciones para Venezuela. En una de las candidaturas presidenciales renunciaste para apoyar al candidato Henry Falcón, ¿no? Bueno, en esta oportunidad has mantenido tu candidatura y has dicho, no voy a retirarme de la contienda, tengo una propuesta que hacer a Venezuela, una propuesta diferente, apartada de los polos que tanto daño han hecho al país. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a Globovisión por tenerme de nuevo. Y cuando estamos a tan solo 10 días, 11 días para el día de las elecciones, pero 10 días quedan antes de llegar el día de las elecciones, siento que es una gran oportunidad el que yo pueda reiterar desde nuestras convicciones, desde nuestra reflexión, que una de las causas de la situación que nuestro país vive hoy, que es una situación de precariedad económica, en tanto en cuanto pues tenemos el Producto Interno Bruto reducido en más de un sexto de lo que era hace tan solo 14, 15 años. Es decir, ha habido un desmantelamiento del aparato productivo en muchas ramas industriales, existe un criminal bloqueo económico contra Venezuela y muchas de las políticas iniciales de este cuarto de siglo, estatistas, centralistas, de colonización del aparato productivo por parte del Estado, muchas de esas políticas se mantienen. Yo he sostenido que además de las erráticas políticas económicas y además del modelo de concentración de las decisiones en pocas manos, uno de los elementos que causa esa calidad de vida tan disminuida es el conflicto político. La conflictividad política, Rosa. El modelo político de confrontación que pareciera fortalecer para mal, una cultura de la segregación en el que algunos círculos con poder prácticamente plantean que estos no, aquellos no. Hay una cultura de discriminación, de segregación política que se expresa en términos muy contundentes. Unos dicen no volverán, como excluyendo, discriminando, segregando. Otros dicen los meteré presos a todos, como también segregando desde la mirada punitiva, represiva. Y estos son modelos dañinos. Por eso yo planteo, y quiero reiterarlo acá, que debemos ir hacia una cultura del acuerdo, una cultura del entendimiento. Podemos tener diferencias en 20, 30, muchas diferencias en 30 asuntos, pero podemos construir coincidencias en 4 o 5 asuntos del interés nacional. Y por eso planteo, frente a lo que hemos tenido en este cuarto de siglo, que es el gobierno de un partido, que es un gobierno cerrado, hermético,
que cree que nunca se equivoca, que cree que la culpa siempre es de otros, que tiene una especie de arquitectura de autoindulgencia, siempre encuentra una excusa para creer que no ha cometido error alguno. Frente a esa visión tan cerrada, yo planteo un gobierno de amplitud política, que vengan varias organizaciones y sobre todo ahora que vamos a tener 6 meses antes de la toma de posesión, que varias organizaciones construyan un acuerdo mínimo y además planteo un gobierno de integración. Llamo integración que los factores de la producción, los factores que hacen posible que el país se reactive económicamente, el factor trabajo, el obrero, el empleado, el trabajador intelectual, el gerente, todo lo que son sindicatos, asociaciones de empleados, gremios profesionales, federaciones sindicales, el factor trabajo tiene que estar presente en el gabinete, en la toma de decisiones. El factor capital, el que pone el riesgo, porque puede irle mal en un negocio al empresario, el que se arriesga, el que compra los equipos, el que paga la nómina, el que produce bienes, el que paga impuestos, tiene que estar presente en la toma de decisiones. Hoy día, Rosa, tanto el factor trabajo, sindicatos, cajas de ahorro, federaciones, gremios profesionales, como el factor capital, asociaciones de ganaderos, fedecámaras, con industria, con Secomercio, son meros espectadores en la toma de decisiones. Y hay un tercer factor que es el factor de la ciencia, la tecnología. La academia también. Claro, que yo lo identifico a los efectos de personificarlo en este ejemplo en las universidades. Tenemos más de 90 universidades y tecnológicos e institutos de educación superior y esos consejos de escuela, decanos, rectores, tampoco forman parte de las decisiones. Así que conformar un gobierno de amplitud política y de integración de los factores de la producción es un primer paso para dar confianza, es un primer paso para que la agenda esté suscrita alrededor del interés nacional y no de intereses ¿Y particulares. cómo se llega a esa Venezuela del gran diálogo nacional, Con donde esa política. confrontación política, esa cultura quede atrás? Porque hasta ahora lo hemos visto en la campaña y lamentablemente también cobran muchos seguidores a aquellos factores que entran en pugna, Claro, en conflicto, y la polarización mueve también votos. a eso se llega con la política, a eso se llega con la convivencia, a eso se llega con los acuerdos, a eso se llega con el arte de poner por delante el interés nacional. Mire, antes de, Que es el fin de la política. claro, antes de que la política existiese, me refiero a sindicatos, partidos políticos, parlamentos, constituciones y leyes. Lo que existía era la barbarie, las diferencias entre los seres humanos, religiosas, raciales, étnicas, diferencias militares, territoriales. ¿Cómo se resolvían? Con unas grandes masacres, guerras, batallas. El mundo estuvo, toda la historia del mundo occidental en los últimos 20 siglos, 19 siglos, es una historia de guerras y guerras tras otras. Y la política, viéndolo en perspectiva amplia, como digo, las leyes, las constituciones, los partidos, los sindicatos, la opinión pública, las elecciones, la política ha enseñado a nosotros, los seres humanos, a que las diferencias se pueden dirimir en paz y que las diferencias no tienen por qué ser obstáculos para encontrar coincidencias. Así que es hora de coincidencias. El país tiene 25 años en una sola camorra, 25 años en el careo, 25 años en el que yo te dije que tú me dijiste, por acá presos políticos, por acá golpes de Estado, por acá cierre de emisoras y de televisoras, por acá promoción de Y injerencia así es extranjera. imposible que crezca la economía, que Promoción mejoren de las injerencia condiciones extranjera. para No es todos. posible, la economía no puede crecer bajo la inseguridad y bajo la desconfianza. Así que esta es una candidatura para la reconciliación del país y el relanzamiento de la economía. Tenemos que ir a una pausa. Con Al gusto. regreso seguiremos conversando sobre sus propuestas y también si hay preguntas de nuestra audiencia, recuerden que puede hacerlas a través de nuestras cuentas en redes sociales que ponemos a su disposición. Pausa y regresamos.